No habrá más, nunca. Y es verdad. Eso es como una prueba, digamos, fenomenológica de este concepto, que el ser humano no es sustituible porque es irrepetible. Ese embrioncito que se está manejando, manipulando, matando, ese anciano al que se le está poniendo una inyección de morfina para matarlo, ese enfermo crónico que se dice que es una especie, es algo absolutamente único. Que en una cultura atea dicen, bueno, es un error de la naturaleza, vamos a descartarlo. Cuando el elemento cultural, que es la visión religiosa de la vida, me recuerda, existe porque Dios ha querido que exista, es hijo de Dios, tiene un destino eterno ahí donde está. No lo trates como cosa. Respetarlo. Sobre todo cuando no puede expresar su propio parecer. Hay que presumir que querría vivir, no hay que presumir que querría morir. Hay, por supuesto, personas que prefieren morir que las maten, pero son minorías en este mundo. No son ni mucho menos una norma de conducta humana. Bueno, por lo tanto, el Santo Padre en la Benedizione Vitae dice, fíjese hasta qué punto llega en su concepción de la dignidad humana, que dice que incluso un asesino perverso, malvado, maligno, no pierde su dignidad humana, no deja de ser humano. En el número 9 dice, ni siquiera el homicida, por ejemplo Caín, porque está hablando de Caín, ni siquiera Caín pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. Le pone una señal misteriosa que no sabemos qué era, para que nadie lo toque. De modo que es coherente con esta visión que haya dicho que en la vida práctica la pena de muerte normalmente no se dan las condiciones para aplicarla. No ha querido decir de un modo absoluto que prohíbe a los estados políticos el aplicar la pena de muerte, porque tiene que respetar la legítima autonomía, que eso es un logro, una madurez de la cultura moderna, la legítima autonomía que tiene el Estado y las fuerzas políticas. Si un Estado aplica alguna vez la pena de muerte y piensa legítimamente que ante algún caso de clamorosa injusticia deben matarlo, el Santo Padre opina que es mejor no matar ni siquiera en esos casos, pero no ha querido decir que han hecho un acto intrínsecamente malo. De todos modos, qué impresionante, ¿verdad? Ni siquiera el homicida Caín pierde su dignidad personal, hay que tratarlo como persona. En la medida de lo posible hay que respetarle su propia vida, que él no ha querido respetar en los demás. Y Dios mismo se hace su garante. Esta visión del ser humano hace que el conjunto de la encíclica se pueda entender, yo creo, bastante bien. A continuación viene el otro tema, que este ya no me da tiempo a desarrollarlo, por lo menos con un cierto detalle, que es el tema que tanto preocupa al Santo Padre, la alianza que se está dando cada vez más entre democracia y relativismo moral. Porque la cultura de la muerte es una cultura relativista, que dice, en una democracia todo es negociable, todo es pactable. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene ni ese reflejo divino en sí, ni tiene un destino eterno, ni tiene unos derechos inalienables. Tiene lo que nosotros les concedamos. Con lo cual, todo se puede pactar. Hay leyes del aborto, leyes de que se llaman de la fecundación asistida o cosa por el estilo, que en el fondo son manipulaciones directas de la vida humana. Hay leyes que ahora, de modo hipócrita, están cambiando el vocabulario, ya no se habla de aborto, se habla de salud reproductiva. Como ha quedado claro después de las discusiones para el Cairo que salud reproductiva era sinónimo de aborto, ahora han quitado nuevamente los poderosos de este mundo la palabra de circulación, cada vez se habla menos de salud reproductiva, ahora se habla de procreación responsable. Cada vez se ponen títulos más lindos, porque claro, impresiona procreación responsable. ¿Quién quiere ser irresponsable? Pero significa siempre lo mismo, ¿verdad? Ahora, se está produciendo una alianza entre la democracia formal, que es el gobierno de los que han adquirido el poder en ese momento, están legitimados por el voto de la mayoría, pero aliados con un relativismo moral que dicen que en el trato al ser humano todo se puede hacer, todo se puede negociar, todo se puede pactar. Cualquier tipo de leyes se pueden aprobar si el poder del momento lo justifica. El Papa dice, eso es totalitarismo. ¿Cómo se puede poner un límite al Estado totalitario?
que es la dictadura de las mayorías con su mentalidad de relativismo moral. Solo con la doctrina de los derechos universales del ser humano, que la sociedad acepte que todo ser humano, fuerte, débil, perdedor, ganador en el juego político, sano, enfermo, joven, viejo, en el seno materno, fuera del seno materno, está dotado de una serie de derechos humanos inalienables. Ahora es preocupante que los organismos de las Naciones Unidas, muchas ONGs, organizaciones no gubernamentales feministas radicales, están trabajando para que se borre de los documentos internacionales y de las legislaciones nacionales el concepto de derechos universales. Solo habría derechos humanos de diferentes grupos, nada más. Estamos caminando hacia una suerte de cultura totalitaria, en la cual la vida humana es vista como algo manipulable y manejable. Como ven, razón tenía el Papa para levantar la voz, como hizo hace un siglo con la Red Renovarum, para defender la voz de los que actualmente casi no llega a los oídos de nadie. La vida recién concebida, en peligro, no nacida, la de los enfermos crónicos, la de los accidentados tal vez que han sufrido un daño muy grave, la de los ancianos a punto de morir, y muchísimas veces la de simplemente inocentes, que son muertos porque alguien está haciendo negocio con la droga, y que hay poderes económicos, políticos, sociales, periodísticos que están metidos en el negocio, pero van muriendo inocentes. O el terrorismo, que va matando inocentes en nombre no se sabe de qué reivindicaciones. Como ahora hay terroristas que dicen, si uno no entra disparando no lo escuchan, entonces hay que matar unos cuantos para que uno lo escuche. Es el relativismo total, ¿verdad?, del terrorista. Y así, pero un científico que mata es igual que un terrorista que mata. Piensan que matar es el modo bueno, justo de obrar en esta circunstancia. Estamos cayendo en una cultura que está aceptando el totalitarismo de democracia y relativismo moral. Es el gran peligro que se cierra. Por eso el Papa, en la tercera parte, hasta ahora no lo mencioné, ha querido recordar a todos los políticos que se dicen cristianos y mucho más católicos, que no es posible una doble vida. Decir, no, yo en el interior, en el recinto de mi conciencia, estoy con la cultura de la vida, el respeto irrestricto a todo ser humano en cualquier condición, yo soy creyente, etc. Pero en mi vida pública, como diputado, como senador, como presidente, como ministro de Estado, no tengo más remedio en el juego político de la democracia, pactar, firmar, aprobar, aceptar leyes que son violatorias de los derechos fundamentales del ser humano. De modo que yo separo mi vida privada de mi vida pública. En esta encíclica el Papa dice, de ninguna manera. Es ilegítimo, es complicidad con la cultura de la muerte. Y es preciso resistir incluso hasta el martirio, perder el trabajo, perder el cargo, perder la platita, perder el poder, antes que volverse signatario de una ley que sea agresiva del ser humano. En Europa hace poco hemos tenido ese ejemplo. Dos monarcas les ha tocado encontrarse con el problema. El rey de España ante una ley del aborto que le presentó el Parlamento. Él estaba, digamos, por las leyes de procedimiento, estaba obligado a firmar. En Bélgica ocurrió exactamente lo mismo. El Parlamento belga le presentó al rey Balduino la ley del aborto para que firme. El rey español, en su vida privada tiene sus convicciones, pero en su vida pública se ve que tiene otras, firmó la ley del aborto. ¿Firmó? El de España, perdón. Dije el de Bélgica, no, el de España.